Una carga genera un campo, llamado campo eléctrico, en todo el espacio que les rodea. Y ese campo eléctrico, por tanto, es el que se encarga de transportar o de llevar o de ejercer la fuerza sobre otras cargas que se hallan dentro de ese campo. ¿Sí? Es como en un curso. Yo estoy en la tarima, digamos, controlando el examen, un examen. Tengo la suerte de contar de asistente, nuestro ayudante, digamos, ¿no? Veo que un muchacho de la última fila, digamos, ¿no? Está haciendo algún plagio, pues le digo, señor, anúlelo ese examen o póngale observación. Es decir, yo no estoy yendo a poner la observación, yo solamente estoy en la tarima, pero me estoy valiendo del ayudante para ejecutar, si quieren, una decisión. ¿Ya? Entonces, esa es la noción de campo, de no actuar directamente, sino de valerse de alguien para ejercer una fuerza. Ese alguien, ese intermediario, es el campo eléctrico para una carga eléctrica. ¿Ya? Y de esa manera, entonces, una carga eléctrica no tiene ningún problema, tiene un intermediario para poder ejercer fuerza sobre cualquier carga que está dentro de su campo. De esa manera, entonces, la fuerza de Coulomb o la electrostática también es una forma de fuerza de contacto. No directo, pero a través de un intermediario. ¿Ya? Como vemos normalmente, ¿no? Consolas de motos o también en el caso de, qué sé yo, de los micros, ¿no? El abrir o cerrar la puerta no es el conductor el que se levanta, ¿no es cierto? Va a abrir la puerta o cerrar, sino se vale de unas manivelas, unas palancas que está por ahí armado de tal manera que desde su asiento, tan solo aplicando una fuerza pequeña, por supuesto, a una palanca, le permite cerrar, abrir, manipular desde su asiento. Entonces, él está ejerciendo ese concepto de acción a distancia, pero valiéndose de un campo, en este caso del mecanismo de transmisión de las fuerzas. ¿Ya? Intuitivamente ese es el concepto de campo. Espero que de alguna manera se comparta esa idea de campo. ¿Ya? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, toda carga genera un campo eléctrico, en todo el espacio que les rodea. Es la primera conclusión. Segundo, las fuerzas que actúan sobre una carga, cualquiera, ¿no? Que se ha introducido en el campo eléctrico o dentro del campo eléctrico, que genera la primera, es provocada por el campo eléctrico en la posición de la carga introducida. Entonces, el campo, el que genera la fuerza. Esa utilidad práctica tiene el concepto de campo. Aunque después el mismo Faraday pudo demostrar que el campo tiene una existencia independiente de la carga, pero todavía no vamos a hacernos más complicado todavía, ¿no es cierto? Sino, tan solo hay una carga, va a generar un campo. Hay otra carga que también va a generar su campo, etc. ¿Ya? De este modo, las fuerzas de campo también son de contacto, como dijimos. Entonces, para fines formales, ¿cómo vamos a definir el campo? El campo eléctrico. Vamos a simbolizar vector E mayúscula. Está presente en todos los puntos del espacio que les rodea a la carga Q. A cada punto está asociado un vector E. Si bien genera la carga Q, pero esa carga en cada punto del espacio que les rodea, por tanto, genera un campo, provoca un campo E. Cada punto, un campo. Por supuesto, en general, valores campos diferentes, en dirección o en tamaño diferentes. Así,
El campo eléctrico en un punto indica la fuerza que actuaría sobre una carga de prueba Q sub 0 positiva por unidad de dicha carga. Este es un artificio para ya calcular cuánto vale el campo. Para calcular el campo o definir matemáticamente, vamos a introducir en el espacio que genera de campo, ¿no? Que genera una carga, otra carga Q sub 0 muy chiquitita. Se llama carga de prueba o carga testigo también. Para que con eso podamos calcular el campo eléctrico. Entonces, en el punto R mayúscula, donde se coloca la carga de prueba Q sub 0, el campo eléctrico es. Miren, aquí está la carga que genera un campo alrededor de ella. ¿Ya? De ella, perdón. ¿No? Para un sistema de coordenadas X y Z está a la distancia R minúscula la carga y el punto donde queremos conocer, definir el campo, allí colocamos la carga de prueba, por convención una carga positiva. ¿Ya? Y simbolizada, ubicada con el vector R mayúscula. Otros P mayúscula, no, cualquier letra sirve. Nosotros vamos a utilizar R mayúscula. Esta resta, este lado del triángulo que se cierra no es más que R mayúscula menos R minúscula. ¿Cómo está aquí? Sí, R mayúscula menos R minúscula. ¿Sí? Ya. Entonces, la fuerza de Coulomb entre estas dos cargas, la carga Q que genera un campo sobre la carga Q sub 0, le aplica una fuerza. Positiva, por supuesto, la fuerza en la misma dirección que las une y hacia la derecha en este caso. ¿Cierto? Ya. Se define campo en ese punto a un vector E mayúscula paralelo en dirección y sentido a la fuerza de Coulomb. Es fundamental. Tiene que ser paralelo. ¿Ya? Dirección, sentido, paralelo. Como estamos señalando acá, pero por unidad de carga de prueba. No, porque si no sería la misma fuerza, pero no. Definimos por unidad de carga de prueba. Vamos a ver luego por qué la importancia en dividirlo por una unidad de carga. Su unidad, antes de seguir adelante, en el sistema internacional, Newton sobre Coulomb. Y también es voltio sobre metro, como vamos a ver. Por ahora, Newton para la fuerza, el Coulomb para la carga. Esa es la definición operacional o matemática para el cálculo de la carga. Usted conoce la fuerza, lo divide sobre Q sub 0, ese es el campo. ¿Sí? En valores, como la fuerza de Coulomb es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la constante, producto de ambas cargas, la carga Q por Q sub 0 y la resta R menos R minúscula, y la magnitud de esa resta elevado al Q. Entonces, si esto vamos a dividir sobre Q sub 0, lo único que va a desaparecer es Q sub 0, que está en el numerador, y otros sobre el denominador. Entonces va a quedar la siguiente cantidad. Ese es el campo, entonces. K, Q, R mayúscula menos R minúscula sobre R mayúscula menos R minúscula. Aquí pueden ver la importancia de dividir sobre Q sub 0. Para el campo generada por la carga, aquí está la fuente, la carga. Entonces, esta carga genera este campo. Pero ¿dónde está esta carga? En esta distancia R minúscula. ¿Y en qué punto va a calcular el campo? Eso le dice R mayúscula. Está toda la información, están todos los puntos de este espacio para esta carga que genera campo en este espacio, en los puntos de ese espacio. Hay una sola dificultad en esta formulación. En el denominador tenemos la magnitud de resta de dos vectores. Si son iguales, sería 0 y toda esa cantidad tendría infinito, entonces no es posible. Prohibido calcular el campo en este punto donde está la carga Q, la carga que genera campo. No se puede en ese punto. Si R nunca puede coincidir con R minúscula. R mayúscula no debe ser igual a R minúscula. ¿Ya? Es la única prohibición.
Observar que el campo es radial, sí, no, ¿no es cierto? Como las fuerzas siempre son radiales, el campo también debe ser radial, divergente para cargas positivas y será convergente para cargas negativas. Porque si esta carga fuera negativa, entonces no sería una fuerza repulsiva, sería una fuerza atractiva y el campo también tendría que tener esa misma dirección dirigida hacia la carga negativa. Entonces, este comentario no olvidar, cargas positivas generan campos divergentes y cargas negativas generan campos convergentes, dirigidas hacia la carga negativa. Este es lo más resumido que se puede presentar sobre el campo eléctrico. No sé hasta qué punto se ha entendido. No debe preocuparse mucho si hemos entendido poco. Bueno, habrá tiempo para comprenderlo mejor. Y se dice que el mejor medio para comprender las cosas es conocerlos. Mejor trabajar con ellos, es decir, aplicarlo. Y de esa manera al final, aunque sea al final de tanto ejercicio, uno llega a comprender el concepto de campo. ¿Ya? Entonces, trabajaremos en el cálculo del campo eléctrico. ¿Ya? Comenzamos calculando el campo eléctrico, pero para cargas puntuales. Dijimos, ¿cuándo una carga es puntual? Cuando el tamaño del cuerpo que lleva carga es tan pequeño, digamos, tiene un diámetro de 2 milímetros o 1 centímetro si quiere. Pero de las distancias de las que estamos hablando son del orden de 100, 1000. Entonces, uno es muy pequeño frente a 100 o a 1000. De esa manera, entonces, se pueden a los cuerpos pequeños considerarse cargas puntuales. ¿Ya? Solamente para ese tipo de cuerpos que tienen aproximadamente el tamaño de puntos matemáticos. Son muy pequeños. Así, aquí, por ejemplo, para que no sea muy confuso, se tiene dos cargas, Q1 y Q2. Y nos piden calcular cuánto vale el campo en este punto P, que está descrito por el vector R mayúsculo. Eso no vamos a cambiar. Los vectores poseen para la carga 1, R1. Para la carga 2, R2. Fácil de poder ubicar. Por tanto, el campo que genera la carga Q1 nos permite calcular R mayúscula menos R minúscula sub 1. Y como es positiva, esa será la dirección que tiene el vector E sub 1. ¿Sí? Lo mismo calculamos la resta R mayúscula menos R sub 2, que es esta. Y esta será la dirección que tiene el vector que genera la carga 2. Como son positivas, repulsivas o divergentes. Pude haber puesto menos, entonces tendría que haber sido en sentido opuesto, pero no es más. Entonces, si hay una tercera, de la misma manera, si hay otra cuarta, también habrá que trazar, pero ya se hace toda una telaraña. Por eso, el campo eléctrico resultante en el punto P no es más que la suma vectorial. En nuestro caso, el campo en el punto R es sub 1 más S sub 2, más, si hubiera más cargas, puntos suspensivos. Vectorial. Cada campo, entonces, aplicando su definición en base a la ley de Coulomb, por eso sería el método de Coulomb, el campo 1, K, Q sub 1, R menos R1, R mayúscula menos R1. El campo 2, Q sub 1, perdón, era Q sub 1 para la primera, ahora Q sub 2 para el segundo campo, R menos R2, R menos R2 módulo al cubo, y así sucesivamente. Y esos valores, pues reemplazamos aquí para calcular el campo resultante. ¿Sí? No vale la pena hacer un trabajo algebraico, mejor calcularlo cuanto antes y con los números ya sumar, restar, lo que tengan que hacer. ¿Sí? Y cuanto antes, ejemplos.
4 cargas puntuales, menos 20 nanocoulomb, 30 nanocoulomb, menos 28 nanocoulomb y 40 nanocoulomb. Nano, dijimos que es el prefijo de 10 a la menos 9. Pues tenemos dos positivas, dos negativas, ¿no? Se hallan en los vértices de un paralelepípedo de lados 1, 4 y 3 metros. Sí, paralelepípedo es un cubo, bueno, con caras rectangulares, ¿no? En el orden, el lugar que usted prefiera, o sea, le dan la libertad para colocar, como tiene esta figura 8 vértices, apenas tiene 4 cargas, usted puede colocarlo donde quiera. Generalmente este tipo de planteamiento se da en los exámenes para que no haya una copia, ¿no? Sino cada estudiante coloque, pues, quizá a alguien se le ocurrió colocar en una sola cara, aquí, ¿no es cierto? Las 4, o como en mi caso, 3 en esta cara y uno por aquí. Entonces, lo que se pide es calcular en un vértice libre, que usted puede elegir también en este caso, por ejemplo, este está libre, aquí está libre, cualquier punto. Entonces, eso dice el enunciado. Yo preferí el origen aquí, este punto. Y además, no estaba el sistema de coordenadas que también puede colocarse como origen aquí, donde sea. Mejor coloqué en este punto el origen del sistema de coordenadas para que el vector posesión de este punto sea pues el vector 0. Y el vector 0 es 0, 0, 0. No es 0, ¿no? Sino sus 3 componentes son 0. ¿Ya? Entonces, este es el punto donde nos han, bueno, en este caso, yo quiero calcular el campo en este punto, ¿ya? En el origen de ese sistema de coordenadas. No dice el enunciado, pero yo he elegido el sistema de coordenadas como origen aquí, entonces este es el resultado de esa elección. El curso 1, fíjense, he elegido el primero, menos 20 nanocoulomb. He enumerado las cargas, una carga negativa, por ejemplo, lo coloqué por aquí, que es la primera, curso 1. Está sobre el eje X nomás, entonces sus coordenadas son, como este lado, bueno, también elegí que es 1, 3 la altura, 4 el largo. Entonces, este es la dimensión de X o su componente X positivo, y sus demás componentes Y, Z son ceros. Elegí este que sea la carga 2, está sobre el eje Z, no tiene componente, a ver, que aparezca la carga 2. Ya. Antes de seguir con, conviene en este caso, ir carga por carga, ¿ya? R menos R1 entonces. ¿No ve que aparece en el numerador y el denominador? Esta es esta, R menos R1. Entonces ya tengo R1, ya tengo R. 0 menos 1 menos 1. 0 menos 0, 0 y 0 menos 0, 0. Este es el vector zesta. Calculo también su magnitud, 1 menos 1 al cuadrado, 1. ¿Sí? Y a continuación, para la carga 2, de la misma manera. Miren, la carga 2, que está aquí, está sobre el eje Z, una carga positiva, 30 nanocoulomb. Su vector posee un 0 para X, 0 para Y. Esta altura designé con 3 metros, entonces 3. Calculamos también R menos R2. ¿No? 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Y 0 menos 3, menos 3. Su magnitud, 3 también. La carga 3, menos 28, la tercera carga, ¿dónde lo he colocado? La carga 3 aquí. El orden no interesa. Está sobre el eje Y, entonces no tiene componente X, ni tiene componente Z, solamente componente Y, este largo del paralelepípedo. Y también hallamos la zesta, 4 me sale. Y por último, para la carga 4, fíjense aquí, está en la cara YZ, no tiene componente X. X0,
su componente Y vale 4 y su componente Z vale 3. Y de la misma manera hallamos R menos R4, resulta la resta, esta, y su magnitud 5. El cálculo del campo o de los campos para el primer campo, la constante K, la carga con su signo, ¿no? Y además en notación ya decimal, científica, quiere decir 20 por 10 a la menos 9, nano, a la menos 9. El vector R mayúscula menos R1 era menos 1, 0, 0, y 1 su magnitud elevado al cubo, ya. Me sale 180 positivo, 0, 0. Está también sujeto a comprobación, yo calculé con la calculadora, que quizás tiene sus fallas, corregimos. Es sub 2 de la misma manera, con su carga positiva, con el vector resta, su magnitud, me resulta 0, 0, menos 30. El campo 3, con lo mismo, 0,15, no, 0 para X, 15,75 componente y 0 para componente Z. Recuerden que el punto para nosotros en los calculadores representa la coma. Y la coma para nosotros aquí es o 1000 o determina la separación de X, los componentes, ¿no? Para X, para Y, para Z. ¿Ya? De la misma manera, el vector para la carga 4, el campo para la carga 4, una carga positiva con todos sus vectores, componente X, componente Y, componente Z, y el campo resultante es pues sencillo, ¿no? X con X, Y con Y, Z con Z. Igualmente nos molestamos en calcular su magnitud, componente X al cuadrado, componente Y al cuadrado, componente Z al cuadrado, y raíz cuadrada me sale 184 newton sobre coulomb, y su dirección con los cosenos directores alfa, beta y gamma. Ángulos que forman con los X, Y, Z. Me he permitido introducir un inciso más. Dice, se coloca una carga puntual de 15 nanocoulomb en el punto origen, en el punto donde hemos calculado el campo. Una quinta carga, observen, se ha colocado ahora en el punto origen, ¿ya?, del sistema de referencia. Pregunta, calcula la fuerza que actúa sobre esa carga. Puedo aplicar la ley de Coulomb con 5 cargas, no hay problema, si hay tiempo, ¿no? Pero puedo aplicar el concepto de campo. El campo era la fuerza que hay en un punto por unidad de carga de prueba. Entonces, la fuerza no debe ser otra cosa que la carga de prueba trasladada al otro lado para multiplicar al campo. Entonces, de esa manera es posible calcular la fuerza si ya conozco el campo. En el origen conocemos el campo, allí hemos colocado esta carga, por tanto, esta puedo hacerlo pasar como carga de prueba. Ustedes dirán, pero esta carga no es chiquitita frente al resto. Bueno, es menor quizás, pero no hay mayor error. Se puede trabajar, solamente era más para como idea, ¿no? Se puede trabajar de esa manera y lo único que queda es reemplazar, fíjense, el valor de la carga que se ha introducido, 15 por 10 a la novena, por el campo que hay en ese punto, ¿ya? Pueden hallar sus componentes, pueden hallar su magnitud, es prácticamente su magnitud multiplicada por 15 por 10 a la menos 9 nanocoulomb, una fuerza pequeñita, pero esa es la idea de cómo no solamente usar la ley de Coulomb para hallar el campo, sino también puede, si el campo ya se conoce, también ser calculada la fuerza haciendo uso de ese campo.
de ese campo conocido. Esta segunda parte de distribución de carga para cuerpos ya reales, quisiera guardarme para presentar mañana y practicarla, bueno, dedicarle una clase prácticamente a esto mañana. Y el viernes estaríamos tocando recién la ley de Gauss para que ya vayan tomando algunas previsiones. ¿Ya? Este es un punto un tanto álgido, entonces por lo menos una clase entera de mañana lo dedicaremos. Si media hora no es suficiente, pues como nos da, ¿cómo se llama? Asume esa facilidad. Si no nos alcanza, como ahora intentaremos prorrogarnos otra media hora más, ¿ya? Jóvenes, hasta aquí a su consideración el tema de la ley de Coulomb y, bueno, campo léxico y ahora cálculo del campo léxico. Gracias, ingeniero. Nos vemos mañana. Ingeniero, gracias. Un comentario. Yo tengo dificultad en mi computadora, debe estar desactualizada. Algunas veces graba, otras veces no graba. Tengo dificultad en grabar. Si ustedes tienen la amabilidad de grabar, ¿no? Por favor, compartan, suban el video a la página de WhatsApp y compartan con sus compañeros. Yo algún rato quizás pueda grabar, pero de momento tengo esta dificultad. He grabado una vez o dos veces, pero en los demás casos he fallado, digamos, en cuanto a grabación. Por eso no quiero comprometer, proporcionarles una grabación, pero sí, si el documento requieren, ya está en Classroom, eso. Pero igual, si quieren, me dicen más, yo puedo igual mandarles por WhatsApp también. O sea, este documento que estamos analizando, ¿no? Y ahí hacemos las correcciones, los reeditamos, no es más. Como que hemos visto, había problemitas en el valor en decimales, ¿no? De la fuerza de Coulomb. Y lo mismo puede haber en el caso del campo léxico. Jóvenes. Ok, está bien. Gracias, ingeniero. Listo, hasta viernes. Lo digo, hasta mañana. Perdón, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Bueno, Gracias. buenas tardes, hasta luego.